Muy bien, hablando acerca de las epístolas de Pablo, estamos en este instante con Filipenses. Una de las características que tiene, como allí pueden ver en pantalla, es la carta conocida como la epístola o el escrito donde más se menciona la palabra gozo. Se habla del gozo, gozaos, regocijaos, gozaos en el Señor. Permanentemente Pablo está alentando a la iglesia que pueda gozarse. Es interesante este concepto. Ahora, cuando desglosemos un poco la situación, va a ser complejo tal vez entender cómo una persona que está en una determinada situación de conflicto puede utilizar o expresar esta palabra en tantas oportunidades. Pero así es conocida como la epístola del gozo. Vamos a analizar la situación que estaba viendo el apóstol. Recordemos que entre el año 60 al 62 Pablo está preso en Roma y desde allí escribe 4 cartas que son las que estamos analizando en estos días, justamente de clases. Ahora, cuando él escribe esa carta, envió a Timoteo desde la cárcel para brindar paz a la iglesia. O sea, él está preso en Roma, pero está pensando en sus amigos, en sus amados hermanos, en la iglesia que lo apoyó, que oró por él, la iglesia de Filipos, y él pensando en la necesidad de los receptores, en lugar de quedarse con Timoteo como un colaborador, lo envía justamente pensando en la necesidad de ellos. O sea, un altruismo absoluto, dejar de pensar en mí y pensar en los demás, en una iglesia. Y otro tema que aparece en la carta, otro personaje muy importante es Epafrodito, un colaborador que es enviado desde Filipos hacia Roma con un donativo financiero. Y que este hombre además pone en juego su vida en el viaje y además en la demanda que existió allí en Roma, da a entender que él expuso su vida, o sea, habrá tenido situaciones de conflicto, de enfermedad, de escasez, y donde él no se fijó en sí mismo, sino que pensó en el apóstol. Son ejemplos que aparecen en la carta, juntamente con el ejemplo de Cristo, el ejemplo supremo de la kenosis, así se conoce el capítulo 2, 5 al 11, el despojamiento divino de Cristo. O sea, allí está la obra de Cristo, la obra de Timoteo, la obra de Epafrodito y su propio mensaje, dando a entender que él no tiene problema en ser derramado en libación. O sea, Pablo dice, yo por ser agradable al Señor, aunque mi vida llegase a ser sacrificada, aunque no creo que suceda eso en este instante, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por el servicio. O sea, 4 ejemplos de 4 personas, Cristo como el ejemplo supremo, y 3 personas más del ministerio, dando a entender la prioridad del servicio, del ministerio. Bien, avanzamos en esta carta y lo único que nos vamos a encontrar como referencia a una crisis, a una situación aparentemente de conflicto, es la falta de unidad. Ahí se va a hablar particularmente en el capítulo 4 de 2 mujeres. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. En otros pasajes dice que podamos sentir lo mismo, en otros que estemos unánimes, sintiendo lo mismo, en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, Pablo en el capítulo 2 luego dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. De alguna manera era una carta muy particular a amigos. De hecho se presenta como Pablo siervo, no utiliza la palabra apóstol. Él no está pensando en que necesita ejercer autoridad porque sabe que allí lo respetan y lo quieren mucho, pero sí entiende que hay una necesidad de unidad en el espíritu, no solo unidad en contexto de trabajar en conjunto como Evodia y Síntique, sino también la unidad del espíritu para poder de alguna manera presentarse como un ministerio único dentro de la ciudad de Filipos. Vamos a la siguiente carta que nos toca en esta sección, es la carta a Filemón, también escrita desde la cárcel, año 62. Recordemos, allí tenemos Efesios y Colosenses, luego Filipenses y Filemón. Ahora tenemos esta carta, una carta muy pequeña, muy breve, la más breve del apóstol, solo 25 versículos tiene esta carta. Ustedes pueden verlos allí y vamos a tratar de entender cuál es el sentido, cuál es el objetivo de esta carta. Lo que vamos a encontrarnos es lo siguiente. Como mencioné, él está en la cárcel, pero llega a la cárcel una persona muy particular, ¿sí? Llega un hombre llamado Onésimo, que allí aparentemente en esa situación de cárcel es que Pablo puede predicar, Pablo le puede predicar el evangelio, o quizás por otros agentes, por otras personas, este hombre termina compartiendo la fe del evangelio, es decir, se arrepiente de sus pecados, reconoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, y es en ese contexto carcelario donde Pablo va a entablar una amistad con este Onésimo y por consiguiente va a escribir una carta a este hombre llamado Filemón. Escrita por propia mano, esto está certificado en la propia carta,
Muchas veces Pablo tuvo colaboradores, tuvo escritores, tuvo amanuenses, como se llamaron en parte de la antigüedad, hoy diríamos secretarios, estas personas que escribían sus cartas. Pero en este caso él testifica, él deja constancia: yo mismo, Pablo, estoy escribiéndote a ti, Filemón, un amado hermano en la fe y un discípulo también de Pablo, muy probablemente. Acá es el tema, que Onésimo muy probablemente se haya escapado, haya sido un esclavo fugitivo. Ahora, él había cometido un error en su vida, él se había apartado, él se había ido, escapado, esto era ilegal y esto merecía la cárcel, el castigo y en algún contexto quizás hasta la propia muerte. Ahora en esta situación nos vamos a encontrar que el apóstol Pablo va a hablar acerca de la importancia del perdón, de la misericordia, de la restauración. Por eso dice: este hombre se ha arrepentido, este hombre ya ha pagado en la cárcel sus pecados, este hombre además ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, renacido en Cristo. Por consiguiente va a haber una solicitud que el apóstol le va a pedir a Filemón y que lo va a poner en un conflicto. ¿Por qué? Porque habla del perdón, habla de la restauración, un tema que en la iglesia de hoy y en la iglesia de todos los siglos es fundamental entender y comprender. ¿Podrá Filemón perdonar a Onésimo? ¿Podrá Filemón restablecer la relación, hacer de cuenta que nada ha pasado, como diría Pablo, o como dirían las cartas de Pablo y también el libro de los Hechos, habiendo pasado por alto los pecados pasados, o sea, dando a entender como esa misericordia de Dios que puede dejar de lado la historia y tratar de empezar de aquí en adelante sin estar recordando permanentemente los errores del pasado? La directiva es que Pablo ahora le va a enviar de regreso a su amo y le va a decir: tienes que volver con tu amo. Pero no solo es un desafío para Onésimo, porque Onésimo sabe que Filemón puede estar molesto o enojado, sino también es un trato particular para Filemón en este sentido de la posibilidad del perdón y restauración, como mencioné antes. ¿Podrán establecerse los lazos? Hay algo que Pablo añade y es fundamental, que tiene que ver con la obra redentora de Cristo, y lo vamos a ver en este punto. El apóstol se hace cargo de las deudas de Onésimo. Él expresa: si algo te debe, si algo te ha dañado, si en algo, de alguna manera, este hombre, Onésimo, se ha comportado mal contigo, dice: carga eso a mi cuenta. Lo que está diciendo es algo parecido a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él dice, de acuerdo a Isaías 53, que sobre él fue puesto el pecado de todos nosotros y que él llevó en la cruz justamente el pago, no solo por nuestros pecados, sino también dice sobre nuestras enfermedades. Es decir, todo lo que nos correspondía pagar a nosotros fue pagado por Cristo. Entonces nosotros estamos en libertad. Es lo que menciona Hebreos, donde dice justamente: entrar confiadamente al trono de la gracia. O sea, no tengo que entrar pensando que debo, no tengo que entrar pensando que estoy falto de recursos, sino tengo que entrar pensando lo que me dice Hebreos: por el camino vivo y nuevo que Cristo nos abrió a través del velo. O sea, yo, como cada persona que pueda mirar este video, si está creyendo en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, tiene la capacidad de entrar, no por mérito propio, sino por la obra que Cristo hizo al haber abierto el camino, al abrir el velo, para poder entrar en ese contexto, en ese pensamiento del lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios, pero confiadamente, no con temor, no con inseguridad y no con este concepto de que merezco pagar, porque entiendo que todas mis características pecaminosas fueron imputadas a Cristo de la misma manera que la justicia de Cristo me fue imputada a mí. De esa manera terminamos la primera parte de las epístolas paulinas y vamos a lo que en el libro nosotros vamos a encontrar como deuteropaulinas. Acá hay distintas apreciaciones, pero de alguna manera, respetando el bosquejo del libro para que ustedes puedan seguir con la lectura, vamos a completar con estas cartas que había escrito Pablo. Recuerdan que eran 13, divididas en 4 etapas diferentes: el prólogo, luego la cruz, luego hablamos de Cristo y por último acerca de la iglesia o eclesiológicas. Ahora nos vamos a encontrar con unas cartas más que vamos a intentar ir desglosando y analizando cada una de las características de ellas. La primera que vamos a ver es una carta maravillosa, llamada la Carta a los Colosenses, que fue escrita también, recordamos, en el año 62. Ahora, cuando pensamos en esta carta, tenemos que pensar lo siguiente: Pablo no fundó esta iglesia. Acá dice en el apunte, ustedes lo pueden ver en sus pantallas, es una de las iglesias que no fue fundada por él, sino que vamos a encontrar quién es el fundador. Esto se produjo muy probablemente durante los 2 años de estadía de Pablo en Éfeso. Recuerden que Pablo visitó tanto Asia Menor como Europa en sus 3 viajes organizados por él con distintos compañeros.
El primero fue en Asia, el segundo llegó hasta Europa y el tercero nuevamente cruzó también a Europa. Pero en el segundo viaje pasó por la ciudad de Éfeso, allí se quedó 2 años, una ciudad muy, muy importante, muy trascendental en la historia, con mucho relato en Hechos capítulo 19. Ahora, desde allí probablemente este hombre que vamos a mirar en un instante, conoció el Evangelio y lo llevó hasta la ciudad de Colosas, una ciudad pequeña, pero cerca de la Odisea, una ciudad cerca de un río, donde se va a fundar una iglesia con una característica muy fundamental que ahora vamos a estar analizando eso. ¿Quién funda la iglesia? Este hombre llamado Epafras. Y vamos a ver lo que Pablo dice sobre este hombre. Lo dice de la siguiente manera: habéis aprendido de Epafras, nuestro amado consiervo, lo primero, fiel ministro de Cristo para vosotros. Él está diciendo, es un fiel ministro, es un compañero de milicia, es un trabajador que aprendió de mí y que está sirviendo juntamente conmigo, por eso consiervo. Este hombre había sido quien proclamó la verdad, este hombre fue quien llevó el mensaje, este hombre fue quien trabajó en esa ciudad presentando el Evangelio. Ahora, este hombre va a presentar una verdad fundamental y va a hablar aquí el apóstol Pablo acerca de temas que obviamente Epafras no pudo mencionar. Pero vamos a analizar un pasaje de la Escritura que tiene un amplio carácter cristológico. Si ustedes recuerdan, en esa clasificación de 4 cartas, estas 4 corresponden justamente a Cristología. Y vamos a mirar el texto bíblico para poder analizarlo. Es un texto extenso, pero vamos a intentar desarrollarlo. Lo que nos va a decir es que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Lo primero que tiene que plantear: Cristo es la revelación máxima del Dios eterno, el Dios creador. Recordemos que Dios se había revelado a través de la Escritura, a través de la creación, a través de los patriarcas, a través de los pactos, a través de sus promesas. Pero ninguno de ellos pudo decir, yo soy la revelación del Padre. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Segundo punto importante en ese versículo 15, el primogénito de toda creación. Acá es una palabra en griego que tenemos que analizar, que es prototokos, y la palabra tiene 2 aseveraciones posibles. Una, primera en orden de aparición y primera en trascendencia o importancia. Obviamente, si tomamos la primera, caeríamos en el error de pensar que Cristo fue el primero de los hijos y luego hubo otros. Entonces, la palabra prototokos, conforme a la teología cristiana, nos hace entender que Cristo es el primogénito por primacía, por superioridad, por posición. Está Dios el Padre y Dios el Hijo. Y a partir de allí, todo lo demás que podamos entender, seres angelicales y creación del universo y aún del hombre. Y después nos va a explicar en todo este relato que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, es lo que termina diciendo el 16. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, o sea, todo se sostiene por Él. Es algo parecido a lo que va a expresar el autor de Hebreos, que todo se sostiene, que todo se mantiene por la palabra de su poder. Ahora, Dios puso todo el universo y toda su creación sostenida sobre su misma esencia como Dios. Y va a sostener lo siguiente, que Cristo es la cabeza. Ahora bien, Él es el primogénito también entre los muertos, y acá sí es el primogénito en el sentido de que es el primero de los que ha resucitado y no ha vuelto a haber muerte. Recordemos que en el Antiguo Testamento hubo personas que resucitaron. Cuando tiraron a alguien en la tumba de un profeta, este hombre resucitó. El hijo de una viuda resucitó. En el Nuevo Testamento lo tenemos a Lázaro, el máximo exponente, a la hija de Jairo, al hijo de una viuda en Naín. O sea, son hombres que han resucitado. Luego el mismo Pablo, en el libro de los Hechos, a Eutico. Pero todos ellos fueron resucitaciones, o sea, fueron resucitaciones donde la persona volvió a vivir, pero posteriormente murió, su cuerpo físico tuvo que morir. Cuando dice el primogénito de entre los muertos, lo que está diciendo es que él fue el primero en resucitar para no ver muerte jamás. ¿Qué más tenemos allí? Algo interesante que lo vamos a remarcar en un instante más, versículo 19, si pueden mirarlo. Dice, porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Sí? Pleroma es la palabra y habla de lo absoluto. La deidad de Dios completa estaba en Cristo. ¿Por qué? Porque en ese contexto donde Pablo escribe la carta a los Colosenses, había algunas personas que pensaban que Cristo era como una emanación de Dios, pero no Dios mismo. Tenía parte de la esencia divina, pero no su totalidad. Y acá lo que Pablo sostiene es que sí, en él habita la plenitud de la deidad, la total relación con Dios divino.
Bien, ese es el texto cristológico. Vamos a un punto más sobre esta carta y lo que tenemos que entender es lo siguiente. Pablo le va a hablar acerca de problemas filosóficos. Sí, recordemos que el imperio anterior al actual, al romano, era el griego y había algunas cuestiones con filosofías que las vamos a analizar. ¿Cuáles son? Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 8. Que nadie engañe por filosofías y huecas sutilezas. En otras traducciones lo que dice es lo siguiente: filosofías que son huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La filosofía para el griego era algo fundamental para la vida, era algo elemental. Ellos no podían entender que un hombre pudiese vivir sin pensar, sin razonar, sin tratar de interpretar. Por eso habían creado corrientes filosóficas. Y lo que sostiene Pablo les dice: cuidado que no los engañen. No es malo en sí el concepto filosófico. El versículo 23 de este capítulo va a decir: tener grados, tener doctorados, tener máster, tener PhD, lo que tengas en tus estudios está excelente, pero cuidado, nada de eso tiene poder contra los apetitos de la carne. O sea, no importa cuántos títulos puedas tener en tu oficina, en tu pared, en tu hogar, eso no puede pelear contra las cosas la naturaleza del hombre. Sin embargo, la obra de Cristo sí puede generar un cambio, una regeneración, un cambio absoluto en la persona. Así que tenemos que mirar, la palabra clave, la habíamos mencionado antes, es plenitud. Y fíjense este texto cómo lo explica. Nuevamente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Cerrando este concepto de la carta, es interesante pensar que Pablo dice: en Dios está la plenitud, y como Cristo es Dios, la plenitud habita en él. Ahora, nosotros, al haber creído en Cristo, dice también que somos plenos en Él, estamos completos. No necesito una persona para ser completo. Hay un concepto mitológico en muchas culturas que habla de que un hombre o una mujer andan buscando su otra mitad en la vida. No existe ese concepto en la Escritura. Ese es un concepto pagano, idólatra o simplemente una cuestión cultural de frases o refranes populares. Lo que la Biblia nos va a decir es que nosotros estamos completos en Cristo. Al formar una familia, al formar una pareja, lo que hacemos es compartir con alguien, pero lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra plenitud solo se halla en Cristo. Ahí terminamos la carta a los Colosenses, una carta maravillosa. Vamos a seguir con la próxima.